Una de las más grandes bendiciones que recibimos en la vida fue el poder estudiar hebreo en la Universidad de Jerusalén. Este estudio del libro de Génesis o Bereshit en el lenguaje hebreo es una compilación de notas y de escritos que hemos podido llevar del segundo año del curso. Para nosotros fue de gran bendición poder observar estas palabras y mirar lo que realmente significaban y cómo eran usadas en el contexto cultural judío. Agradecemos a nuestro maestro Alan Shah, quien se predispuso en enseñarnos, y pretendemos profundizarnos en el Génesis del Pentateuco del Torá, del cual se puede aprender mucho acerca de la esencia divina a través del Antiguo y también del Nuevo Testamento. Esperamos que, así como para mí, lo sea para ustedes de bendición el aprender estas palabras y ponerla en un contexto cultural de apreciación y de traducción en aquellos tiempos. Mi nombre es Ricardo Barrera y sirvo a la Iglesia de Cristo en Elgin, y esperamos, una vez más, para los amantes de las Escrituras, que esto sea de gran bendición para ustedes. Dios les guarde y Dios les bendiga desde la hermosa ciudad de Elgin. Reiteramos, soy Ricardo Barrera y el libro se llama Bereshit. Shalom y Ahabaj. Hasta luego. Muy buenas tardes, Dios bendiga. Nos alegra mucho verlos a cada uno de ustedes. Me alegra mucho ver a la hermana Leti, que ya está recuperada para poder estar aquí con nosotros, y ustedes que se han predispuesto. Poco a poco se va a ver un poquito más normal la congregación, y eso me alegra mientras tratamos de regresar de lo que fue o de lo que es la pandemia del COVID. Sean todos bienvenidos en forma virtual. Quiero agradecer mucho a los hermanos y hermanas que hicieron sus tareas, compartidos de ellas, muy completas en cuanto a tener un mapa y establecer, para darse una idea, cómo fue que las 70 naciones, quienes salieron de los 3 hijos o de Noé, fueron esparcidas sobre toda la faz de la tierra, que fue una tarea muy interesante porque la idea de ella era más o menos visualizar dónde está cada una de las naciones y de los hijos y cómo se establecieron. La tarea solamente era colocar 30 naciones, no las 70, y puse solamente Sem, Estados Unidos. Me preguntaron algunas cosas la semana pasada. Una era, ¿qué pasó con los de Australia? Bueno, los de Australia también son semitas o son descendientes de Sem, ¿verdad? Australia también son descendientes de Sem, y es por eso que, pues, si ustedes se dan cuenta, entre australianos y estadounidenses, pues se ven muy similares. Me refiero a la parte anglosajona, es muy similar el aspecto. Pero si ustedes hicieron su tarea, se los agradezco mucho. Si no la hicieron, sé que son hermanos que ahora con esta pandemia tienen mucho tiempo, y sé que van a sacar y pueden bajar y pueden hacerla. Y me alegra mucho porque hubo hermanos de otros lugares que nos están siguiendo virtualmente que dicen: hermano, pásame la tarea. O sea, que había hermanos que nos están mandando pedir la tarea. Es interesante ello, cómo me gozo en saber que todos quieren aprender de ello. Y bueno, la semana pasada vimos lo que eran las 70 naciones, y hoy vamos a continuar precisamente con ella. Una de las preguntas que me hicieron, la cual también quiero decirlo, está en Génesis capítulo 10, versículo 32. Quiero que sepan ustedes que cuando vemos el libro de Génesis, aunque está en forma cronológica, utiliza un paralelismo hebreo, que es lo que hacen mucho los escritores hebreos, y esto es que cuando ves Génesis capítulo 10, versículo 31, dice: estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Entonces,
Cuando tú lees el capítulo 10 y dices, bueno, aquí ya había diferentes lenguas, diferentes familias, diferentes... Luego en el capítulo 11 hablan que todos tienen una sola lengua. ¿Por qué es que dice que antes de esto eran todas las familias con distintas lenguas y luego que era solamente una lengua? Es muy fácil. La razón por la cual esto sucede es porque en el capítulo 10 se está explicando las 70 naciones que salieron de Noé. ¿Ok? Y en el capítulo 11 se regresa para dar un detalle que sucedió durante el nacimiento de todas estas naciones. Lo mismo sucede en el capítulo 9. Se habla de Canaán, el hijo de Cam, y dices, ¿a poco ya lo tenía? El detalle es que habla de Cam, el cual ya tenía a Canaán, al parecer era todavía muy pequeño, pero después lo toca con más detalle. Es muy similar, que es un paralelismo. Esto es, no quiere decir que 10:31 pasó primero y luego 11:1 pasó después. No, lo que está diciendo solamente es que en forma de paralelismo, primero explica otra cosa y el capítulo 11 se regresa en el tiempo cronológico para ir en base o en paralelo con el capítulo 10. De esa manera contesto esta parte, ¿ok? Ahora, una de las cosas que debemos de entender que vimos la vez pasada es el desarrollo de las religiones en todo el mundo. El día de hoy voy a tocar 2 puntos en cuanto a las religiones. Hay mucho que tocar, hay mucho que ver. Les decía yo la semana pasada que me gustaría, estoy considerando dar una clase la cual di hace mucho tiempo de religiones. Estoy considerándola dar todavía ya con más profundidad y más detalle, porque ciertamente uno va creciendo y va estudiando un poquito más. Entonces, estoy considerando dar una clase de religiones y es muy interesante porque aquí en Estados Unidos podemos visualizar y ver muchísimas religiones del mundo por la inmigración y la gente que vive en este país. Ahora, tomamos religión, una clase de religión en el colegio, es una clase secular, no fue una clase de algún instituto bíblico, fue secular y es muy interesante la perspectiva que el maestro secularmente tiene en cuanto a las religiones. Ahora, una de las cosas que uno aprende en cuanto a lo que significa la palabra religión, religión significa simplemente lo que tienen en común 2 o más personas, ¿okay? Lo que une a 2 o más personas. En este sentido, no solamente se encuentra costumbres, culturas, lenguaje, se encuentra también la convicción de lo divino, de la divinidad, de la deidad. Entonces, todas ellas fluyen, les decía yo, de Génesis capítulo 11 y fluyen totalmente de Nimrod. Por eso en Génesis 10, en el versículo 8, se toman 3 versículos para hablar de Nimrod. Nimrod significa rebelde en hebreo. Eso fue lo que vimos la vez pasada. Nimrod significa rebelde en hebreo. Es lo que significa el nombre Nimrod. Nimrod era hijo de Cus, Cus era hijo de Cam. ¿Ok? Nimrod, como dice ahí en el versículo 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Nimrod, les decía yo la vez pasada, que vino a ser el primer rey conocido en la historia de la humanidad. El primer rey. Lo dice el versículo 10, y fue el comienzo de su reino. Así que fue el primer rey, fue el primer hombre que organizó literalmente un reino. Fue el primer hombre que organizó muchísimas naciones para hacer algo en común. Y fue, al parecer, una de las razones por las cuales tuvo mucha aceptación era porque era cazador de animales salvajes. Y les decía yo que la palabra cazador delante de Dios viene del hebreo diciendo cazador en oposición, opuesto a Dios, ¿okay? En contra de Dios, ¿okay? Eso es algo muy interesante. Entonces dice ahí que su reino iniciaba en Babel, lo cual es lo que después viene a ser Babilonia. Babel es lo que el día de hoy se encuentra en la parte de Bagdad, en Irak. Y dice que también Erech, y decía yo la vez pasada que Erech es Irak, aunque no con las fronteras que nosotros lo podemos observar el día de hoy. Recuerden que nosotros cuando vemos a Irak, estamos pensando en Irak moderno, pero en aquellos tiempos no era así. Era según las naciones, como se van acomodando, se van extendiendo. Y
no solamente estuvo sobre estas tierras, sobre varias naciones, y también sobre Akkad o Arcadia, Calné y la parte de Sinar. Y Sinar, la tierra de Sinar, es lo que se conoce como Mesopotamia. Mesopotamia es la cuna de todas las religiones. Mesopotamia es la cuna de todas las religiones. ¿Ok? Ahora, una de las cosas que veíamos nosotros la vez pasada acerca de este hombre es, si tú lees Génesis capítulo 11, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Qué fácil debió haber sido gobernar, ser un rey, cuando todos hablan lo mismo. ¿Ok? Ahora, como rey, una de las cosas que trata de instituir Nimrod es no solamente su gobierno, su reino, pero su oposición a Jehová, estar en contra de Jehová. Y parte de ello tiene que ver con la creencia de quién es Dios. Reitero, les decía yo la vez pasada que la idea de edificar la Torre de Babel es prevenir la destrucción de su reino y de los hombres con agua otra vez. En su pensamiento primitivo es, hacemos una torre, si llega a haber mucha agua, si llega al cielo, no nos van a matar. Fíjate qué interesante, o sea, yo quiero llegar al cielo. Uno de los edificios más grandes el día de hoy se cuenta, creo que es en Dubái, en la película de Misión Imposible, se muestra esta torre increíble en Dubái, no sé si la han visto, ¿ok? Pero realmente en la idea primitiva nosotros ya hemos visto gente que va a la luna, hemos visto carros eléctricos, robots eléctricos que van a Marte. Nosotros tenemos un concepto distinto al de ellos. Ellos pensaban el cielo, lo que es en hebreo Shemayim, donde están las aguas, ahí está Dios. Entonces vamos a una torre para llegar a ser como Dios. Fíjate que en su reino no solamente establece la idea de reino, establece la idea de organización para edificar algo tan grande como lo que sería la Torre de Babel. Ok, ahora, cuando vemos la Torre de Babel, yo les decía la vez pasada que Nimrod, quien contiende contra Dios, este hombre tiene una historia muy interesante. Y todo tiene que ver con su mujer, con su esposa, que les explicaba yo la vez pasada. Su esposa, antes de ser su esposa, se casó con uno de sus generales. Después, la ambiciosa pasó a ser esposa de Nimrod. Después, Nimrod se muere. Y cuando Nimrod se muere, solamente queda ella. Ella, esta mujer, si ustedes recuerdan, la cual se llama Semiramis, Semiramis, y en otros libros históricos se le conoce como Samur-Ramat. Samur-Ramat es la reina asiria. La reina asiria. Semiramis o la reina Samur-Ramat viene a ser la que se casa con este Nimrod. Nimrod gobierna por 42 años más o menos. Después de ello su esposa continúa el reino y al estar casada con un rey viene a ser la primera reina de toda la historia de la humanidad. O sea, imagínate colocar tanto poder en una mujer. Quiero que lo veas, ¿ok? Cuando muere Nimrod, ella lo hace el dios del sol. Yo quiero que tengas esto en mente, muy interesante, porque en las religiones antiguas el sol es muy interesante, ¿ok? Para nosotros ya no lo es, tal vez como para ellos. Pero la dependencia de la agricultura, la dependencia de los días, la dependencia del calor, del sol es muy importante para la mente primitiva. Ellos decían, el sol nace de un lado y muere de otro lado, porque no entendían totalmente la idea de que la tierra era redonda. Así que lo estudiaban y decían, ¿cómo sentimos el calor del sol y cómo el sol ayuda a toda la agricultura? Ayuda a varias cosas. Ella colocó a Nimrod como
el dios solar, el dios del sol. Y de ahí, en todas las civilizaciones después, el dios sol es un dios muy importante para todas. Por ejemplo, para los egipcios, Ra es el dios solar. Lo mismo los aztecas, lo mismo los chinos, y empezamos a ver el sol ya no solamente como parte de algo que Dios había creado, sino la naturaleza que Dios creó viene a ser dioses. Ok, esto es muy, muy interesante. Ahora, eso es lo que hace. La reina coloca a Nimrod como el dios del sol, el dios solar. Ok, y entre ellos dos, les decía la vez pasada, hacen lo que se conoce como una de las maravillas del antiguo mundo, que son los jardines colgantes de Babilonia. Ahora, no sé si, tú ves ahorita que estamos sacando flores aquí por la primavera y colgamos una macetita con flores. Okay. Ahora, lo que tú tienes que visualizar es que se creía que los jardines colgantes era como una gran ciudad y toda llena de flores de todas partes de su reino. Tienes que visualizar lo increíble, tanto que era una de las maravillas del mundo antiguo. Y ellos fueron parte de eso. ¿Okay? Ahora, ella cuando se coloca como reina, lo que sucede con ella es que ella se tiene que formar una leyenda. Si Nimrod es el dios sol y ella es la reina, entonces si él es Dios, yo también soy diosa. ¿Ok? Y hay diferencia entre historia y leyenda. Y les decía esto la vez pasada, ¿ok? Hay diferencia en historia, leyenda y fábula. ¿Listos? Historia, algo que sucedió. Algo real que sucedió. ¿Ok? Leyenda, ficción que se le añade a algo que sucedió. Y como dice la gente, cada quien le echa muchas cremas a sus tacos. Entonces le vas añadiendo más. Fábula, algo que no es historia. Fábula, totalmente ficción. Aquí tenemos a esta reina, una vez más, Semíramis, y ella se forma una leyenda. Y en su leyenda añade que ella era una diosa, y como diosa ella era hija de la diosa Siria Derceto, la cual les decía la vez pasada es una diosa que tiene el cuerpo de pez y la cara de mujer. Y de ahí fluye la leyenda de las sirenas. La leyenda de las sirenas, ¿ok? Entonces de ahí fluye la leyenda de las sirenas. La historia de ella es muy interesante, pero su leyenda pues todavía llama mucho la atención más, porque su leyenda reiteraba, como les decía la vez pasada, dice ella que esta diosa, la diosa Derceto, la dejó en el desierto para que padeciese. Venían unas palomas y la cuidaron, y luego llegó un pastor llamado Simas, la recogió, y años después vino a fundar lo que se conoce como Babilonia la Antigua. Ahora, ella dice que ella tiene un hijo, y que el hijo que ella tiene es la reencarnación de el dios Sol, de Nimrod. Y el hijo que ella tiene se llama Tamuz. Se llama Tamuz, ¿ok? El general con el cual se había casado es Oanes, ¿ok? El hijo que ella tiene se llama Tamuz, y Tamuz para ella es la reencarnación. Por eso es interesante que todas las religiones asiáticas, China, India, crean en la reencarnación. O sea, para que ella pueda colocarse como diosa, se hace su leyenda. Pero para que ella tenga más poder todavía, dice, el Dios que ustedes amaban, Nimrod, el cual cayó, ahora está en mi vientre y yo lo voy a dar a luz.
y al darle yo a luz será el dios Tamuz. Va a ser Nimrod reencarnado y va a ser el hijo Dios de la diosa madre. ¿Ok? Esto es muy interesante en la historia. Ahora, reitero, porque su territorio empezó a cubrir la parte de Asia, Media, Persia, Armenia, Arabia, Egipto, Libia y hasta la parte de la India, tenemos un territorio totalmente amplio para que se extendiese la adoración a la diosa madre y al dios hijo. Por eso no es extraño que en la parte de Egipto hubiese una adoración a la diosa madre, ciertamente porque después de la Torre de Babel hay distintos lenguajes, se empieza a perder el nombre, se queda la esencia de la religión, pero se cambian los nombres y se empieza a asemejar a las naciones de esos lugares. Por ejemplo, en el caso de Egipto, se empieza a colocar a esta diosa, ¿verdad? En el caso de Egipto se le coloca a la diosa, aquí tienen la imagen, si lo pueden ver, a la diosa Isis y Horus. Ahora, los que ven arqueología estudian los detalles que nosotros no pasamos desapercibido. Una de las cosas que vemos aquí son detalles de esta imagen, y estas imágenes se han encontrado en las ruinas de Egipto, en los jeroglíficos pintados en algunos de los lugares de Egipto, donde se coloca una vez más a Isis, la diosa egipcio, y Horus. Isis sería lo que se entiende como esta reina, y Horus sería lo que sería Tamuz. Pero como ya están en Egipto, ya no se van a llamar Semiramis y Tamuz, ahora se tienen que llamar Isis y Horus. Tienen que cambiar el nombre porque ya es una lengua distinta. Pero la idea de la luna, la idea del sol, fluye porque ella era la reina, esposa del rey sol. Y en otras imágenes, en los jeroglíficos, se muestra aún con 12 estrellas en la parte de arriba. 12 estrellas. Y esto, que es realmente una luna, después viene a ser similar, y cuando empiezan a ver los bueyes, los toros, se dan cuenta que los cuernos son como una luna. Son poder, porque con ella batallan. Y empiezan a hacer muchas similitudes en cuanto a ello. Esta es podríamos decirlo, es una reconstrucción de las puertas, esta que está aquí, si lo pueden ver, de las puertas. Si pueden ver aquí los distintos animales que eran utilizados. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque empieza a fluir una fusión de sus creencias. Vean ustedes aquí, Nimrod y bestias con distintas partes, una fusión de distintos animales, y el gran cazador. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sabemos que este es Nimrod? Porque esto está en las ruinas en Mesopotamia y porque se empiezan a desarrollar de esa manera. Pero vamos a verlo, vamos a enfocarnos un poquito en esta mujer, ¿ok? En la adoración de la mujer. ¿Listos? En su reino se empieza a extender, y lo que sería la diosa Semiramis, ¿ok? Y el hijo Tamuz inicia en Babilonia. ¿Por qué Babilonia? Por Babel. Babelonia. Por eso se llama Babilonia. ¿Ok? Ahora, se empiezan a extender en Canaán, se le conoce como Acera y Baal. ¿Y cómo es Baal? Ya grande es un buey, cuerpo humano, cara de toro, cuernos
y en la parte de arriba un ¿qué? Un sol, la reencarnación de Nimrod. ¿Ok? Pero, ¿qué les parece esto? En la China tenemos a Xing Mu, la diosa madre de los chinos, la cual también tiene un ¿qué? Un bebé, el cual es un dios. ¿Qué les parece después de ella a Gerta para los germanos? Gerta para los germanos, una madre y un niño. Y empieza a fusionar la idea de la fertilidad. Ella es la diosa madre, es la que da vida. De ahí viene la idea de Gerta Earth, tierra, la madre tierra. ¿Ok? La idea de lo que tienen en películas el día de hoy como la de Avatar, donde le llaman a la tierra una madre, una diosa, porque procrea. ¿Ok? ¿Qué les parece después de ello? Una de la diosa india, Indrani, Shashi en la India, y una vez más, un bebé. ¿Ok? Un bebé. La India. Estamos hablando China, India, Germanio, Alemania, y estamos hablando de Egipto. Estamos viendo cómo todo su reino tiene esta misma idea. ¿Ok? ¿Qué les parece después de ello esta diosa que vendría a ser Asera o Ishtar? Ishtar, fertilidad, animales. Ceres, lo que es Afrodita, lo que vendría a ser Afrodita para los griegos. ¿Ok? ¿Qué les parece Krishna y Devaki? Yo vi esta imagen en la India, Krishna y Devaki. Una diosa madre y el hijo con aspecto de animales salvajes, con cabeza de elefante. Entonces esto es muy muy interesante porque esta es la manera en que ellos empezaron a adorar a Dios. ¿Qué les parece en este sentido? Virgo Paritura, y después lo que vino a ser para los romanos, Venus y Júpiter. Esto es Venus, es la madre, Júpiter es el hijo. Entonces podemos mirar el desarrollo que nace en Babilonia, que nace con Nimrod, que nace con su esposa, y cómo va evolucionando, dependiendo de dónde va llegando, de por dónde llega. En el caso de Sumeria, Nana. En el caso de los druidas, que son una de las naciones o uno de los pueblos primitivos que fluyen más costumbres paganas, lo que sería Virgo Paritura, la madre diosa, Nutria para los escandinavios y etruscos, Disa para los escandinavios, la diosa virgen. Empezó a fundirse la idea de que la diosa es virgen, de que esta reina estaba casada con él, pero como es reencarnación, fue el producto de algo que era no por una relación ilegítima, no por un acto sexual. Y entonces así es como se empieza a fluir. Ahora, después empezamos a ver la fusión y vemos, por ejemplo, a Diana, diosa de los efesios. Una vez más, la diosa de la fertilidad. ¿Ok? Diana, diosa de los ejércitos. Y luego pongo esta imagen porque ya podemos ver cómo va evolucionando la idea. Después, cuando la Iglesia Católica Romana, 5 siglos después de Cristo, 500 años casi después de Cristo, adoptan lo que sería el culto a Venus y Júpiter, o lo que era Fortuna, y lo cambian. Lo que tú tienes que entender es cuando está la iglesia primitiva, está en contra de todos los dioses paganos, la idolatría. ¿Ok? Cuando llegan al cuarto siglo y el emperador se convierte al cristianismo y hace la religión cristiana, la religión del imperio, había tanta gente con tantas prácticas que en vez de cambiarlos, decidieron cambiar el nombre de sus prácticas y las mismas fiestas paganas las adoptaron como fiestas cristianas.
en este caso lo que sería la fiesta a Venus y Júpiter, dijeron, bueno, a ver, vamos a ver en qué se parece esto a la Biblia. Y dijeron, María y Jesús. Y cambiaron esa historia. Por lo tanto, empezó a fluir la idea de María es diosa o la madre de Dios y Jesús es un niño. Pero quiero que vean la evolución. ¿Sí lo fijan? 2100 años antes de Cristo a 400 años después de Cristo, la misma idea en distintas culturas va desarrollándose, evolucionando hasta llegar a un momento de la historia. Y no ha terminado ahí, hasta el año 2020. Porque se entiende para ellos la diosa madre y el dios hijo, pero luego los mexicanos o los indígenas en México en el año 1500 establecen la idea de la diosa madre, pero no quieren la española, María, la española, no la quieren. ¿Por qué? Porque ellos no son blancos, porque nosotros no somos blancos. Así que, ¿qué establecen? Tiene que ser una mujer que tenga nuestro mismo aspecto, que sea indígena. Y no solamente no queremos que tenga un nombre que sale de aquí, Guadalupe. Y de alguna otra manera empiezan a adorar a la diosa más que al hijo, Y todos aquellos que han estudiado la historia, y tú lo puedes leer, puedes ir en internet, puedes ver la historia de la Iglesia Católica Romana, puedes ir a los archivos del Vaticano, ellos mismos en el propio Vaticano, cuando pasaba una demostración o un milagro, ellos mandaban sus propios sacerdotes para ver si esto era real o no. Y está escrito que lo que sucede con este manto de Juan Diego, creo que es verdad, está escrito por ellos que no se pudo comprobar que fue un milagro. Ellos mismos lo escriben, es que no sabemos, pero dicen, pero ha habido tanta aceptación de parte del pueblo que no le podemos quitar eso. Y esto pasó de ser hasta 1500. A ver, nada más ponte a pensar, ¿ok? ¿Por qué si Guadalupe era diosa, por qué Guadalupe no se apareció en el primer siglo? Porque si Guadalupe se aparece en el primer siglo, en Efesios, por ejemplo, ahí en la tierra de Lida, de la nación de Lida, todos son blancos. Dicen, no está Guadalupe, no, esta es media camita, mándenla para África. No hubiera habido una aceptación tan amplia, ¿ok? Y esto es muy interesante por el desarrollo. Ahora, cuando los israelitas, la Biblia habla de esto, cuando ellos llegan, por ejemplo, a la parte de Canaán, hay versículos que muestran esta adoración con distintos nombres, la parte de Astoret y Baal. Por ejemplo, en el libro de Jueces, en el capítulo 2, en el versículo 13, Jueces capítulo 2, versículo 13. Jueces capítulo 2, versículo 13. Yo sé que estamos tocando una parte muy sensible, si alguien nos está mirando, porque estamos tocando una convicción, una creencia que ha traspasado abuelos y bisabuelos y lugares, pero por la religión popular. Pero yo nada más te estoy mostrando en una forma bíblica de dónde viene esto y qué es esto y cómo se venera esto. Y ahorita voy a mostrar prácticas en derredor a esto que están contrarias totalmente a la parte bíblica. Jueces capítulo 2, en el versículo 13, dice, versículo 11 y 12, dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Ya vimos que Baal vendría a ser Tamuz. ¿Ok? Y dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses y los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Esa parte de sus alrededores fue lo que muchísimos años antes era el reino de Nimrod, ya desarrollándose. Y dice, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y le dejaron a Jehová y adoraron a Baal, y ahí está, y a Astarot.
Y Astarot es Ishtarot o Isha, de ahí viene el nombre mujer en lengua semita. Isha es mujer, Isha. Isha es Ishtarot, o sea, la diosa madre. Fíjate cómo dice también, por ejemplo, ahí en Jeremías, en el capítulo 44, en el verso 17, Jeremías 44, verso 17, donde se puede mirar y se puede mostrar esto y cómo la llamaron ellos. Jeremías 44, 17. Creo que está mal no sé si, bueno, vamos a ver. Muy bien, dice ahí, 44, 17. Leeremos el versículo 17, leemos el versículo 15 y 16 y 17. Dice, entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo. Y dice, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Pragmatismo. Dicen, practicamos esto, no nos va mal, es porque tiene que estar bien. ¿Ok? Y eso es lo que pasa el día de hoy con una persona religiosa de algo similar. Es que me ha ido bien en la vida. Yo adoro este ídolo, me ha ido bien porque me dice que estoy mal. Es más, hasta le he pedido y me ha hecho los milagros. ¿Okay? Pragmatismo. O sea, la verdad está basada en su práctica. Dice en el versículo 18, dice, mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramar libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. O sea, en la mente humana es, si yo soy idólatra y me va bien, es porque estoy bien. Para ellos es, dejé de ser idólatra porque nos predicaste de Jehová y me está yendo mal. Entonces mi pragmatismo es, estamos mal. Lo que tú nos predicas no es verdad, no es Dios porque nos está yendo mal. Y aquí entendemos que el que adora a Jehová, lo hemos visto anteriormente, no siempre le va bien, sino que tiene que discernir que todo es para su bien. ¿Ok? En este concepto miramos, por ejemplo, en Hechos, capítulo 19, versículo 27. Ahora, desde Nimrod, 2104 años antes de Cristo. ¿Ok? Jeremías, más o menos 560 antes de Cristo. Han pasado 1600 años. ¿Ok? En 1600 años ya se ha establecido esta idea de la madre diosa, la reina del cielo y Tamuz por toda la tierra, pero ciertamente las prácticas son distintas, son totalmente distintas. Pero a todas ellas, es interesante, que ve la fusión, ¿ok? Se les ofrece incienso, se les ofrece animales y algunas se les ofrece humanos. O sea, lo que hace el diablo es que el diablo ve y dice, ok, Dios manda que hagas un holocausto, hagamos algo similar. Dios manda que haga libación, hagamos algo similar. Ok, pero no a Jehová, sino a los ídolos. Ok, Dios manda, lo que Él hace es que hace una fusión total. Y llega un momento que tú dices que pues no está tan mal porque estamos haciendo lo mismo, nada más es otra persona, es otro Dios. Entonces estamos haciendo, ¿cuál es la diferencia? Tú matas una cabra, yo mato una cabra. Tú matas un buey, yo mato un cerdo, pero pues es la misma. No es la misma. Y empieza a haber una fusión de ello. En Hechos, en el capítulo 19, verso 27, ya para el tiempo de la iglesia primitiva, recuerden cómo van fusionando los imperios, también los reinos. En Hechos capítulo 19, versículo 27, habla acerca de Diana. Diana dice así, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruido, la majestad de aquella a quien venera toda Asia, la majestad de a quien venera toda Asia, y el mundo ¿qué?
entero. Fíjate, esta diosa de los efesios, la diosa de la fertilidad. Lo que era para los griegos la reina de la belleza, Afrodita, viene a ser esta Diana. Porque recuerden, no van a quitar la práctica, van a convertir esa práctica y la van a apropiar. Eso pasó también en México, donde cuando vienen los españoles, que se robaron todo el oro de México, pero cuando vienen los españoles y llegan a México, ¿qué es lo que hacen? Los indígenas tenían sus prácticas, su adoración a dioses, que el dios de la lluvia, que el dios sol, que la dios serpiente, que todo este desastre. Y eso, había una fusión de lo que hacían incienso y bailaban y danzaban, y los aztecas y los mayas, los totonecas y todos los ecas. Entonces era una fusión. Entonces llegan los católicos y empiezan a convertir a los indígenas. No entendían los indígenas. Ellos no entendían. La Iglesia Católica decía, mira, ya tenemos aquí al santo Judas, santo niño de Atocha, porque estos son santos de España, que son estos santos, ya tenemos los santos. Entonces ellos, ¿cómo le hago? Porque pues la Malinche es la que, ¿cómo le hago para que estos me entiendan? Entonces empezaron a ver algo similar y dijeron, ok, ustedes sigan practicando eso del incienso y de bailar y de la sangre, sigan haciendo eso, pero ya no va a ser a este Dios. Ahora vamos a cambiar este Dios y ponemos a este Dios de nosotros, este santo. Por eso en México casi todos los pueblos tienen el santo del pueblo. ¿Y qué digo? Oaxaca y Chiapas, y olvídate. Es más, cuando estuvimos en el Museo de Antropología e Historia, museo hermoso en Ciudad de México, nos explicó la guía, nos dice, el día de hoy en Oaxaca y en Chiapas hay iglesias católicas que en el centro de las iglesias católicas todavía practican los rituales de aquellos indígenas. En el centro. Ahora, tú ve a Oaxaca y vas viendo ahí la peregrinación, ¿verdad? Y de pronto va la peregrinación y va con la estatua, lo que sea, y de pronto antes o después vienen los aztecas y que vienen bailando y dices, ¿y estos que traen plumas, qué tiene que ver con esto? Hay una fusión, dices, ¿qué está pasando? Y luego que avientan dulces y que avientan, y dices, ¿qué está pasando? Es una fusión, ya no sabes ni qué. Eso es lo que sucede y lo que sucedió también en aquel tiempo. Pero si nosotros miramos, por ejemplo, no es raro, porque, mira, fíjate cómo dice ahí Mateo en el capítulo 4, Dios es Dios y el diablo es diablo. Y el diablo ha utilizado la Biblia para enseñar otra cosa. Es una interpretación diabólica. Fíjate, Mateo 4, versículo 6. Quiero decirte que el diablo sabe mucha Biblia, sabe mucha escritura. No practica nada, pero sabe mucha Biblia. Y lo que hace el diablo es que lo aplica de esa. Fíjate cómo dice Mateo 4, versículo 6. Dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. El diablo habla con Jesús, están en el pináculo del templo, dice, si eres hijo de Dios, aviéntate. ¿Y qué hace? Saca un versículo del libro de los Salmos y dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjate, eso es un versículo, pero lo está aplicando incorrectamente. No es extraño, no es raro, es muy similar. ¿Qué fue lo que hicieron? Dijeron, ok, ya no le llames a el Dios de la luz o el Dios Sol. Ahora el Dios Sol es Jesús. Y las prácticas del nacimiento del Dios Sol en Egipto, en Mesopotamia, en Babilonia, ¿cuándo nacía el Dios Sol? El 25 de diciembre. Así que, si nació el 25, pues también nació Jesús el 25. Aunque bíblicamente no pudo haber nacido el 25. Entonces, porque era tanta gente que ya practicaba eso, que ahora sí como que dicen, si no los puedes vencer, únete a ellos. Y es mucho más fácil eso, porque si yo no te tengo que cambiar, solamente te tengo que adoptar y sigues igual, y tú sigues dando las ofrendas y lo que tienes que dar, tú sigues viviendo como tú quieres vivir. Y eso es lo que pasó en la religión falsa y antigua. Ahora,
Dice también, por ejemplo, segunda carta de Corintios, capítulo 11, en el versículo, ahí si tienen preguntas, váyanlas haciendo. Solamente, quiero que sepan algo, segunda Corintios 11, 14. Solamente estoy hablando de una práctica, de una religión antigua. Podría hablar de muchas cosas, como de los templos, como de los rituales, ¿ok? Como de el uso de la sexualidad, como el uso de vírgenes en religiones antiguas. O sea, podía hablar de muchas cosas, pero no es mi clase. Esa es una clase ¿de qué? De religión. Estoy hablando solamente de la Torre de Babel. Entonces, ¿pero por qué todo esto? Porque quiero que vean de dónde fluye todo esto. Por eso las leyes no éticas es solamente hay un Dios, no te va a ser Dios ajenos. Porque lo próximo que vino fue que aquel que estaba en contra de Dios, opuesto a Dios, contendiente de Dios, rebelde, hizo todo aquello. Así como lo hizo Caín, ahora tenemos a Nimrod y de ahí nace todo ello. Y lo veremos en la Biblia en un momento. Dice, 2 Corintios 11, versículo 14, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel, ¿qué? De luz. De luz. Por eso, ahora van a entender este versículo mejor. Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Si hay preguntas, las van haciendo, que las van haciendo. Apocalipsis 17, están bien dice, no tengo preguntas, tú síguele. Espérate, todavía no acabo. ¿Okay? Apocalipsis 7, versículo 5. Ahora, quiero que veas, por eso, en el Apocalipsis, se le va a llamar el título de la prostitución o de la ramera espiritual, no solamente una ramera espiritual, sino la madre de todas las rameras. ¿Y cómo se le llama? Pues Babilonia. Tiene que ser, porque de ahí salió todo. Fíjate cómo dice Apocalipsis 17 en el versículo 5. Leeremos el versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Esto es, fornicar significa tener relaciones ilícitas. Pero aquí ya no solamente es forma física, es en forma espiritual. Esto es, que si tú crees en Dios y de pronto tú te metes con un ídolo, estás fornicando espiritualmente. Ahora, ¿qué pasaría si hubiese un prostíbulo donde tú puedes ir a fornicar espiritualmente? ¿Y qué pasaría si en ese prostíbulo hubiese varias mujeres con las cuales puedes fornicar y todas tuvieran una misma madre? Entonces dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Babel, Nimrod, la madre de las ¿qué? Porque yo les estoy explicando, hermanos, que hasta el día de hoy, todavía en la China, todavía en la India, todavía en México, en todas partes, estas prácticas han alejado al ser humano del Dios vivo. Y quiero que piensen, ¿ok? Porque pues ¿quiénes tienden a ser más religiosas? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres, y pues ellas no están queriendo que ya tengo a mi marido en la casa para estar adorando a un Dios. Ya estoy cansada de él. Quieren una representación. Alguien que sea mujer como ellas. Alguien que las entienda. Y si tienen una diosa que tiene un hijo Dios, dicen, esta me entiende de todas maneras. Esta sí me comprende. Esta tiene cabello como yo. Esta sí es, ese es el concepto, cómo se ha ido desarrollando esto. Ahora, yo les diría, y ustedes dirán, ¿cómo es posible que en el siglo XXI, gente educada, doctores, hermanos, doctores, buenos doctores, gente que estudiada, todavía vaya a adorar esto, un niño con cabeza de elefante? Porque hay algo que la ciencia no quita.
hay algo que la ciencia no quita: el orgullo de las tradiciones familiares. Tú puedes tener una educación increíble, pero todavía adoras al diosito elefante. ¿Por qué? Porque desde que yo estaba chiquito, me llevaban en la India y llegaba a los grandes templos donde me quitaba los zapatos, donde me lavaba las manos y los pies, donde comía adentro, compraba una ofrenda, cacahuates y todo aquello que no tiene que ver con carne, porque son vegetarianos. ¿Pero por qué son vegetarianos? Porque creen en la reencarnación. ¿Y por qué creen en la reencarnación? Porque creen que Nimrod es Tamuz. ¿Y por qué creen en la reencarnación? Ellos dicen, si tú te portaste mal en tu vida, reencarnas en víbora. Si tú te portaste más o menos, reencarnas en vaca. Y si tú te portaste muy bien, reencarnas en otro ser humano, hasta que entras a la eternidad, a la nirvana. De esto tengo mucho que decir, poco de explicar, porque esto lo vimos en religiones. ¿Ok? Entonces, yo estaba en Nueva Delhi, y iba ahí en Nueva Delhi caminando, ¿verdad? Un genterío, puros camitas por todos lados. Camita. ¿Okay? Iba pasando la vaca. Entonces, ¿qué hacen los indios? La adoran, porque para ellos es, a lo mejor es mi tío. ¿De veras? No me voy a comer a mi tío. Pero si la vaca estuviera en Monterrey, chico, se la comen, porque es carne. ¿Sí te fijas? Y no importa la educación, porque aún en México, donde hay gente muy educada, hermanos, vemos gente. Fíjate, voy a decir algo que le va a doler a mis hermanos del sureste de México, pero lo voy a decir para todos aquellos y a Leonardo aquí López en la congregación, que confían en su cabecita de algodón, López Obrador. Ponme atención, ¿ok? Para que ponga atención bien. ¿Ok? Fíjate lo pragmático que es este hombre. Hablando yo con el hermano me decía, es presidente y va con un brujo y le empieza a echar incienso y que una limpia, y ahí está el presidente ahí. Quiero que veas un hombre que es presidente de una nación y luego se va a la Basílica de México. A ver, dime, no me digas que no es una persona preparada. Es un presidente que está preparado en forma de letras. Fíjate, para que veas, en una conferencia de prensa, saca de su cartera un amuleto. Esto me protege contra el coronavirus. Estoy hablando de una persona educada, hermanos. Educada. Eso no se trata de educación y de ciencia. Una persona bien educada puede creer en la mentira y practicarla por ganarse el favor de otros. En este caso, ¿han escuchado el nombre Madonna? ¿Alguien ha escuchado el nombre Madonna? Madonna en latín es mi señora. Mi señora. ¿Ha escuchado esta parroquia que se quemó de Francia, Notre Dame? Pues Notre Dame es Nuestra Señora, la que se quemó. Yo la he visto, una estructura increíble. Notre Dame. ¿Ok? Y las prácticas de ellos, porque tengo mucho que decir y poco tiempo de explicar, son rituales que se le llaman misas. Esto es, los dioses cananeos tiene que haber un sacrificio humano. Y cuando ya viene el Imperio Romano y después el catolicismo, dicen, ok, ¿cómo le hacemos aquí? Cristo murió una vez y para siempre, totalmente. Pero pues vamos a volverlo a matar. ¿Ok? Entonces, ellos creen que el pan y el jugo de la vid se transforma en Cristo y después
lo vuelven a matar. Es la transubstanciación, lo que ellos creen que es la transformación de ello. Y luego se lo comen. Por eso cuando pasa un feligrés, dice, le pone el vasito abajo, la canastita, porque si se cae un pedazo de hostia, se le cayó el pie al Señor. Agárralo. Estoy hablando en serio, eso es lo que hacen. Entonces, en este caso, ellos hacen ese ritual y vuelven a matar a Cristo cada vez que hacen una misa. Y con esto acabo porque se me acabó el tiempo y ustedes quieren seguir oyendo de falsas religiones. ¿Ok? Que en inglés, misa es más. ¿Ok? Y Christ es Cristo. ¿Ok? La misa de Cristo. Lo que le llamamos Christmas o Navidad. ¿Y por qué se hace el 25? Porque ahí es cuando tenían la fiesta del nacimiento del sol, que era Tamuz, que era Ra, que era Nimrod reencarnado según ellos. ¿Y por qué? Porque el 25, si tú ves, es cuando otra vez el sol, nosotros que estamos en Estados Unidos lo podemos ver bien, se empieza a oscurecer en octubre, noviembre y luego ya para diciembre está todo bien oscuro, ¿a poco no? Y el 25 como que empieza otra vez ellos dicen, el sol nació el 25 y hay más luz, le ganó a las tinieblas. Entonces cuando se convierten los feligreses, dicen, esto no nos podemos convertir, así que déjenlos que sigan celebrando su nacimiento del sol, nada más que lo tenemos que cambiar porque pues, no vamos a decir, entonces a ver qué, ¿nació Jesús? Sí, nació Jesús. Ahí está, pongan a Jesús como el nacimiento del sol. Y se sigue practicando. Ahora, ¿qué eran en estas fiestas? Borracheras, era todo. Y se daban regalos fraternales. Y dicen, es que está complicado, ¿ahora qué vamos a hacer? A ver, búscale ahí. Los magos vinieron y le dieron a Jesús regalos. Así que ponle ahí que por eso damos regalos. Pero tienes que poner atención tú, porque los magos no le dan los regalos cuando Jesús nace entre los animales, sino es cuando ya está en casa. Tú léele ahí, léele, es después. Ellos llegaron a rey Herodes y dijeron, no, vayan y me dejan saber. Y cuando van le llevan regalos, ya no es cuando acaba de nacer, es después que nació. Pero ahí lo voy a dejar porque de esto tengo mucho que decir y poco tengo que de explicar. Lo que era el dios becerro, en el caso de los israelitas, pues era Tamuz todavía, seguía siendo Tamuz. Y Dios se enojó porque, oye, me estás diciendo que Él te sacó de la tierra de Egipto cuando yo fui el que te saqué. No. Ok, ahí lo voy a dejar y vamos a seguir viéndolo, si Dios permite, la próxima clase. Tal vez haya preguntas, fue más historia, pero quiero que vean esto para que se vayan dando cuenta del desarrollo de la religión de Babilonia, la madre de las rameras. Preguntas, vamos a ver preguntas ahora sí. Hermano, preguntas. Ajá. ¿Es posible que Satanás los mantenga así con eso? Totalmente. Te voy a enseñar un versículo. Fíjate que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, en el verso 8 y 9. Dice, sí, a ver, es posible, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Lo mejor que puedo decirles es, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de Simón el Mago? Simón el Mago hacía magia y era para sacarle dinero a todos. Entonces cuando viene Felipe y dice, oye, este sí está haciendo de verdad, este sí está haciendo de verdad las cosas. Dice, ¿cómo le hago? Porque esto era puro engaño. O sea, es un prodigio mentiroso. Es como el día de hoy que se ponen de acuerdo, dicen que ustedes van a venir al estadio y vamos a hacer una campaña de sanación, ustedes vienen y tú te traes unas muletas y tú pasas y como que no puedes caminar. Entonces yo aquí enfrente de todos te sano y toda la gente, wow, qué prodigio.
Pero es que ya se pusieron de acuerdo. Por eso les decía yo la vez pasada, ¿por qué ahorita los que tienen sanación no van y sanan a todos los del COVID? ¿Sabes cómo están saliendo? Con su cubrebocas también. Y ahí dando ahí un poquito de agua. ¿Por qué? Porque también les puede tocar. Si tú tienes el don de la sanación, vas a sanar. Hasta tu sombra en el caso de Pedro. Pero no en este caso. Muy bien, preguntas, hermanos. Tony.